En este mundo no puede decirse que nada sea seguro, excepto la muerte y los impuestos, como Benjamin Franklin señaló sabiamente una vez. Sin embargo, desde el inicio de la historia registrada, ha habido otro fenómeno observado de forma constante en todo el planeta: la guerra. El verano de 2025 marca el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, la última gran confrontación que afectó al mundo entero. Se estima que entre 70 y 85 millones de personas murieron durante esa guerra, lo que la convierte en el conflicto más mortífero de la historia humana. Sin embargo, aunque el mundo ha vivido tiempos relativamente pacíficos desde entonces, todavía se estima que 231 millones de personas han muerto como resultado de combates desde ese momento. Y, por desgracia, el próximo gran estallido parece estar más cerca que nunca. Los conflictos globales se han duplicado en los últimos 5 años, con 50 países actualmente involucrados en conflictos activos, y muchos más conflictos potenciales que están latentes, esperando apenas una chispa para estallar. Veamos los 5 focos más peligrosos del mundo hoy, donde la amenaza de que estalle una guerra mundial se cierne con más fuerza. Comenzaremos con el conflicto que, aunque quizás se haya alejado del borde de una guerra total, todavía representa el mayor peligro de convertirse en algo mucho más grande: India contra China. Como muchos de los conflictos de nuestra lista, y, de hecho, como la mayoría de los conflictos activos actualmente en el mundo, la chispa entre India y China se encendió por una disputa territorial o fronteriza. En la actualidad existen al menos 150 disputas territoriales y fronterizas en el mundo, repartidas por todo el planeta, desde la Antártida hasta el Ártico y desde atolones remotos del Pacífico hasta las vastas estepas de Asia Central. La causa raíz de la mayoría puede rastrearse hasta el final de la era colonial, cuando Gran Bretaña y Francia se repartieron la mitad del mundo trazando líneas en los mapas. Las fronteras modernas de Oriente Medio, el 80% de las fronteras de África, grandes zonas de Asia tras la independencia del Raj británico y la Indochina francesa, y las fronteras de Europa después de la Primera Guerra Mundial fueron trazadas en gran medida de ese modo. Y una frontera dibujada por los británicos también está en el centro de la disputa fronteriza entre China e India. Ambas naciones son potencias nucleares, tienen la población más grande y la segunda más grande del mundo, y están clasificadas como el tercer y cuarto ejércitos más poderosos del planeta. Por lo tanto, un choque a gran escala entre ellas probablemente escalaría rápidamente hacia algo realmente grave. La controversia se remonta a la Convención de Simla de 1914, firmada entre Gran Bretaña y el Tíbet, que dio como resultado una frontera que atraviesa el Himalaya, denominada la Línea Mahon por el secretario de Asuntos Exteriores del gobierno de la India británica, Henry McMahon. Él fue el principal impulsor de la creación de esa frontera, pero China no fue parte de ese acuerdo, y desde que estableció relaciones formales con India en 1950 y anexó el Tíbet ese mismo año, ha disputado la frontera, argumentando que el Tíbet carecía de soberanía para firmar la convención. Como resultado, se desarrolló una disputa continua e irresuelta. China controla alrededor de 15.000 millas cuadradas de territorio al oeste de la línea de control real que India reclama, e India administra unas 34.750 millas cuadradas al este que Pekín considera parte de su territorio. Las tensiones aumentaron a finales de la década de 1950 y estallaron en un conflicto a gran escala en 1962, que duró un mes y dejó varios miles de muertos en ambos bandos. Al final del conflicto, China trazó la llamada Línea de Control Real, o LAC, consolidando sus avances. Más combates en 1967 mataron a varios cientos de tropas en ambos lados, pero en la década de 1980 se evitó por poco otro choque cuando China malinterpretó un ejercicio militar indio como un posible ataque. Sin embargo, salvo por un enfrentamiento en el Valle de Galvan en 2020, que resultó en la muerte de 20 soldados indios y de entre 4 y 43 soldados chinos, la LAC en su mayor parte se ha mantenido. De hecho, tras el choque del Valle de Galvan,
las relaciones entre China e India se han descongelado considerablemente, incluyendo un acuerdo de 2024 sobre los principales puntos de fricción en la región de Ladakh, el restablecimiento de vuelos directos y la flexibilización de las restricciones de visado, lo que permitió a peregrinos indios visitar sitios sagrados en el Tíbet tras 6 años. Ambos son miembros fundadores del bloque económico BRICS y, el 31 de agosto de 2025, el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro indio Narendra Modi se comprometieron a resolver sus diferencias fronterizas de larga data durante la primera visita de Estado de Modi a China desde el choque de 2020. A primera vista, los gestos conciliadores de los últimos años indican que las probabilidades de conflicto entre estas dos potencias están disminuyendo, no aumentando. Sin embargo, la situación se complica por la creciente agitación política en países vecinos donde ambas naciones suelen tener intereses en competencia. Nepal y Bangladesh han visto a sus gobiernos derrocados por levantamientos populistas en el último año, mientras Myanmar sigue atrapado en una guerra civil aparentemente permanente. Con las tensiones y la violencia en aumento en toda la región, hay demasiados factores potencialmente desestabilizadores como para descartar otro choque entre India y China en un futuro cercano. Especialmente si se considera la profunda implicación de China en el segundo conflicto que se avecina en nuestra lista. India contra Pakistán. Una vez más, la causa raíz de la disputa son líneas trazadas por los británicos en los mapas, específicamente la partición británica original de 1947, que creó una India de mayoría hindú y un Pakistán de mayoría musulmana a partir de la antigua colonia del Reino Unido. Sin embargo, en este caso, a diferencia de la disputa entre India y China, se puede argumentar con fuerza que las poblaciones de ambos países, en su mayoría, se desprecian mutuamente. Han surgido escaramuzas desde que los británicos dividieron el Raj, incluyendo guerras en 1965 y 1971, esta última dando lugar a una nueva línea de control entre Cachemira India y Cachemira Pakistaní, la principal región en disputa. Más recientemente, ambos países chocaron en 1999, pero en general han mantenido la paz desde 2003. Aunque enfrentamientos fronterizos esporádicos de baja intensidad han dejado decenas de muertos. India continúa quejándose, con razón, de que Pakistán apoya actividades terroristas en suelo indio. En 2025, las tensiones se desbordaron y el mundo contuvo la respiración mientras ambas naciones intercambiaban devastadoras andanadas de misiles y drones y sus fuerzas aéreas se enfrentaban en el cielo. El detonante fue un atentado terrorista el 22 de abril en el valle de Baisaran, cerca de Pahalgam, Jammu y Cachemira, donde 5 militantes mataron a 26 civiles en una zona turística popular con mínima seguridad. India acusó a Pakistán de orquestar el ataque a través de su agencia de inteligencia, el ISI, citando vínculos de la agencia con los grupos terroristas Jaish-e-Mohammed y Lashkar-e-Taiba, que se dice son responsables de este y otros ataques. Pakistán negó las acusaciones, calificándolas de infundadas y sugiriendo que el ataque podría haber sido una operación de falsa bandera. Poco después, se informó que misiles, drones y aviones de combate volaban en ambas direcciones. Afortunadamente, después de solo 4 días, se declaró un alto el fuego, que se ha mantenido. Sin embargo, se causó mucho daño. India informó 15 civiles muertos y Pakistán citó 31, además de daños estimados en $84.000 millones, en su mayoría del lado indio. El gran riesgo aquí es que ambos bandos tienen armas nucleares, no se agradan en absoluto, por decirlo suavemente, y las probabilidades de una rápida escalada de una guerra convencional a un intercambio nuclear son muy altas. El Bulletin of Atomic Scientists estima que Pakistán posee alrededor de 170 armas nucleares, mientras que se estima que India tiene unas 180. Dada su ubicación geográfica, las consecuencias de incluso un intercambio nuclear limitado serían devastadoras para toda la región, que alberga aproximadamente 1/3 de la población mundial. Un estudio de Rutgers de 2019 calculó que las hambrunas resultantes de un invierno nuclear regional afectarían a millones, o incluso miles de millones.
En el papel, India tiene un ejército mucho más grande y poderoso que Pakistán. Está clasificada cuarta a nivel mundial en poder militar, mientras que Pakistán ocupa el 12º lugar. India supera ampliamente a Pakistán en mano de obra, presupuesto de defensa, equipo y activos estratégicos, particularmente en poder aéreo y naval. India posee una flota mayor de aeronaves, tanques y buques navales, incluidos 2 portaaviones, en comparación con el enfoque naval pakistaní en operaciones litorales. Lo que esto significa es que, si estallara un conflicto a gran escala, probablemente sería cuestión de cuándo, no de si, Pakistán se vería obligado a escalar al uso de armas nucleares para evitar una derrota aplastante. La perspectiva es aún más sombría por la compleja red de asociaciones militares que ambos países mantienen. Como se mencionó antes, China es el principal proveedor militar de Pakistán, y Pakistán también tiene lazos militares profundos y de larga data con Rusia. Los vínculos militares de India con Rusia son aún más profundos, y además mantiene relaciones militares fuertes y de larga data con Estados Unidos y varias potencias militares europeas. Por lo tanto, el potencial de que un gran conflicto entre India y Pakistán arrastre gradualmente a otras potencias importantes del mundo y encienda una guerra global es incómodamente alto. El siguiente gran foco que más probablemente podría convertirse en una guerra importante en el corto plazo también está en Asia y se centra en una disputa territorial. Sin embargo, esta vez los británicos solo desempeñaron un papel marginal en la disputa, y el territorio en cuestión no son solo zonas fronterizas, sino todo el territorio de uno de los posibles combatientes. Hablamos de China contra Taiwán. En el corazón del conflicto hay una disputa legal posterior a la Segunda Guerra Mundial, aunque la raíz histórica de los problemas entre la isla y el continente se remonta siglos atrás, si no un par de milenios. China afirma que, legalmente, Taiwán es territorio chino bajo los términos de la Declaración del Cairo de 1943 y la Declaración de Potsdam de 1945. Sostiene que estos comunicados de guerra, emitidos por China, Estados Unidos y el Reino Unido, ordenaban la devolución de los territorios ocupados por Japón, incluido Taiwán, tras la Segunda Guerra Mundial. Pekín también sostiene que la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU de 1971, que transfirió el escaño de China en la ONU de Taipei a Pekín, resolvió la cuestión de la soberanía de Taiwán, afirmando que no existe tal cosa como dos Chinas o una China, un Taiwán. Tras la rendición de Japón en 1945, la República de China, como se conocía entonces al país, asumió el control administrativo de Taiwán. Luego estalló la guerra civil en China entre el gobierno nacionalista y el Partido Comunista Chino. En 1949, el gobierno nacionalista derrotado se retiró a Taiwán, mientras los comunistas establecieron la República Popular China, RPC, en el continente. Desde entonces, aunque nunca ha declarado formalmente la independencia, Taiwán ha sido gobernado por separado de la RPC, desarrollando sus propias instituciones democráticas, ejército y economía. Y como han mostrado consistentemente las encuestas, solo un pequeño porcentaje, entre 10% y 15%, favorece la reunificación total con la RPC, mientras que aproximadamente la mitad favorece la independencia total en última instancia. Sin embargo, China nunca ha cedido en su postura de que Taiwán le pertenece y, tarde o temprano, será reincorporado, por la fuerza si no es voluntariamente. Además de sus reclamaciones legales e históricas sobre la isla, hay otra razón apremiante por la que China busca desesperadamente el control total: los profundos vínculos militares entre Taiwán y Estados Unidos. Estados Unidos ha estado profundamente involucrado con Taiwán desde su origen, ayudando a supervisar la transición de Taiwán del dominio colonial japonés hacia los nacionalistas en 1949. Luego mantuvo una presencia militar sustancial, incluyendo decenas de miles de tropas estadounidenses, en la isla hasta 1979, cuando normalizó relaciones con la RPC. Desde entonces,
Estados Unidos ha proporcionado más de 75,000 millones de dólares en ventas de armas a Taiwán, con entregas acumuladas durante décadas. Estas incluyen cazas F-16 submodernizados, sistemas de defensa aérea MIM-104 Patriot y NASAMS, tanques M1A2 Abrams, misiles Harpoon, drones Switchblade 600 y otras armas avanzadas. Además, aunque no llega a un pacto de defensa mutua completo, la Ley de Relaciones con Taiwán compromete a Estados Unidos a mantener la capacidad de la isla para defenderse. Eso significa que si China ataca, Estados Unidos casi con seguridad acudirá en su ayuda. Así que China no está precisamente feliz de tener lo que percibe como una gran base avanzada estadounidense a solo 81 millas de su costa. Para ser justos, Estados Unidos no ha permitido que Cuba, a solo 90 millas de Florida, se convierta en un tipo similar de base avanzada para Rusia o China por exactamente la misma razón. Y cuanto más fuerte se vuelve Taiwán militarmente y más estrechamente se integra con Estados Unidos, mayor es el incentivo para que China haga su movimiento, y pronto. Sin la participación directa de Estados Unidos, un choque directo entre China y Taiwán sería bastante desigual. El armamento avanzado de origen estadounidense en Taiwán reduce algo su desventaja cuantitativa, pero todavía existe una brecha considerable entre ambos. La RPC tiene 4 veces más personal, el doble de piezas de artillería, casi 3 veces más aeronaves, una marina mucho más grande con 10 veces más submarinos, y 3 portaaviones frente a cero, además de un arsenal mucho mayor de misiles y drones avanzados. Sin mencionar su arsenal nuclear. Como resultado, China debería, en teoría, tener los recursos para bloquear y bombardear a Taiwán hasta someterlo, antes de lanzar una invasión, si eso fuera necesario. Sin embargo, es casi inconcebible que si China atacara a Taiwán, Estados Unidos y otros aliados se quedaran de brazos cruzados observando. En este escenario, el factor impredecible estadounidense es un arma de doble filo. Por un lado, el hecho de que una invasión de Taiwán probablemente conduciría a una guerra con Estados Unidos es sin duda un factor importante que impide a China apretar el gatillo. Por otro lado, si China decide actuar, la participación estadounidense casi con seguridad garantizaría una confrontación más amplia, potencialmente nuclear. Mientras tanto, a unas 1.000 millas al norte de Taiwán, dinámicas muy similares están en juego en nuestro siguiente gran foco, la península de Corea, hogar de Corea del Norte y Corea del Sur. Esta vez, sin embargo, no sería solo Estados Unidos el que casi con seguridad se vería arrastrado, sino también las otras 2 superpotencias nucleares del mundo, Rusia y China. Al igual que el conflicto China/Taiwán, el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur también es un conflicto entre pueblos que difieren poco genéticamente, pero mucho ideológicamente. Al final de la Guerra de Corea se firmó un armisticio y se estableció una zona desmilitarizada, o DMZ, entre ambos. Durante 60 años, una paz frágil se ha mantenido a lo largo de esta franja de 155 millas, donde uno de los bosques más salvajes del mundo, lleno de miles de especies de fauna diversa, está rodeado por uno de los lugares más fortificados y defendidos del planeta. Miles de piezas de artillería y millas de minas terrestres están listas en ambos lados, con los 9 millones de personas de la capital surcoreana, Seúl, al alcance fácil de los misiles del norte. Si se les dejara por completo a su suerte, sería una confrontación interesante, aunque extremadamente violenta. Por un lado, estarían los tecnológicamente avanzados surcoreanos, con 600.000 efectivos en activo, lo que los convierte en el quinto ejército permanente más grande del mundo, además de una fuerza de reserva de unos 3,1 millones. Están fuertemente armados con plataformas de clase mundial como el tanque de batalla principal K2 Black Panther, producido localmente, y el obús autopropulsado Kennan Thunder, considerado el mejor de su clase a nivel global. Su fuerza aérea opera más de 1.000 aeronaves,
incluidos cazas furtivos avanzados F-35A, Fi-15 Castlem Eagles y cazas ligeros FA-50. La Marina opera una flota de más de 200 unidades en servicio, incluidos submarinos y buques anfibios. Y ambos cuentan con una gama de municiones sofisticadas para emplear desde estas plataformas. Enfrentándolos estaría el Hermético Norte, cuyas capacidades militares son posiblemente las menos comprendidas entre todas las potencias militares medianas o grandes. Se cree que tiene más de 1,2 millones de efectivos en activo y otros 560.000 en reserva. Aunque la mayoría de sus unidades se fabricaron entre las décadas de 1950 y 1970, se cree que sus fuerzas terrestres están equipadas con aproximadamente 4.300 tanques, 2.500 vehículos blindados de transporte de personal, 2.000 piezas de artillería remolcada y autopropulsada, y 1.500 lanzacohetes múltiples. Además, se cree que el 70% de sus fuerzas terrestres y el 60% de sus fuerzas navales están desplegados permanentemente al sur de la línea Pyongyang-Wonsan, lo que significa que podría lanzar un ataque sorpresa en cualquier momento. A juzgar por la frecuencia y capacidad de sus pruebas cada vez más habituales, el norte también tiene un arsenal sustancial de misiles, que crece rápidamente tanto en número como en calidad. Eso incluye pruebas exitosas de misiles hipersónicos con ojivas maniobrables. Lo más alarmante es que se cree que Corea del Norte tiene hasta 60 ojivas nucleares y suficiente material fisible para más de 100 armas nucleares, con algunas proyecciones que sugieren que podría tener hasta 200 para 2027. También ha probado más de 100 misiles balísticos capaces de portar ojivas nucleares, incluidos misiles de corto, medio, intermedio e intercontinental alcance, así como variantes lanzadas desde submarinos. Además, se cree que posee enormes reservas de armas químicas y biológicas, que podrían acoplarse a cualquiera o a todos los misiles mencionados, o incluso colocarse en proyectiles de artillería. Con toda esa potencia de fuego concentrada en un área aproximadamente del tamaño de Minnesota o del Reino Unido, el potencial de que un conflicto entre ambas potencias se vuelva extremadamente caótico muy rápidamente es enorme. Además, está el pequeño asunto de las profundas alianzas militares con otras potencias nucleares en ambos lados. Corea del Norte tiene un pacto de defensa mutua con China desde 1961, que obliga a cada parte a ayudar a la otra en caso de ataque. Desde 2024, Corea del Norte tiene un pacto similar con Rusia y ha demostrado su voluntad de cumplirlo enviando miles de tropas para ayudar a Rusia a repeler la incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk. Del mismo modo, Corea del Sur disfruta de la protección del Tratado de Defensa Mutua de 1953, mediante el cual Estados Unidos se compromete a defender a Corea del Sur contra ataques armados, incluidos aquellos que impliquen amenazas nucleares de Corea del Norte. Estados Unidos retiró sus armas nucleares tácticas de la península coreana en 1991. Sin embargo, según el tratado, el sur sigue plenamente cubierto por el escudo nuclear estadounidense, también conocido como el paraguas nuclear o disuasión extendida. Más allá del escudo nuclear, Estados Unidos mantiene múltiples bases en Corea del Sur, donde hay alrededor de 28.000 tropas. Por lo tanto, es casi inconcebible que cualquier choque importante en la península no termine atrayendo, tarde o temprano, a las demás grandes potencias. Y la parte más aterradora de cualquier choque entre grandes potencias es que todas ellas, incluido Estados Unidos, tienen inventarios finitos de armas convencionales, que probablemente sean insuficientes para asegurar una victoria total. Eso significa que cuanto más se prolongue un conflicto así, más se acerca la guerra nuclear. Afortunadamente, debajo de la retórica beligerante de ambos lados, por ahora parece haber poco apetito para una confrontación a gran escala. Corea del Sur es una de las economías más vibrantes y avanzadas del mundo, y realmente no puede permitirse ser devastada por una gran guerra. En contraste, se cree que la gran mayoría de los norcoreanos vive en pobreza agraria.
El gran riesgo siempre ha sido que el dictador vitalicio norcoreano, Kim Jong-un, enfrente tanta presión económica que la guerra se vuelva una opción tentadora. Sin embargo, el aumento del comercio con Rusia tras la asociación estratégica firmada el año pasado, además de la mejora de las relaciones con China, parece haber aliviado algo las presiones internas sobre Kim. Y cuanto más estables estén las cosas internamente, mejor humor tendrá Kim y menores serán las probabilidades de guerra. Mencionaremos brevemente un último conflicto potencial que muchos creen que bien podría estallar en 2026, Rusia invadiendo uno o más de los estados bálticos. Dado que Estonia, Letonia y Lituania son miembros de la OTAN, un ataque ruso contra cualquiera de ellos activaría el artículo 5, probablemente arrastrando inmediatamente a todo el bloque al conflicto. Los riesgos para Europa de un choque así son evidentes. Pero, francamente, Rusia ya tiene más que suficiente entre manos en Ucrania en 2026, sin recursos ni atención disponibles para lanzar otra invasión en una parte totalmente distinta, especialmente si su economía realmente está al borde del colapso, como muchos creen. A menos que Rusia sea provocada, particularmente en el enclave de Kaliningrado, es poco probable que una Rusia bajo presión intente algo así con la guerra aún en curso en Ucrania. Ojalá prevalezca la sensatez en todas las regiones que hemos mencionado, para que cuando llegue el momento el próximo año de hacer nuestra lista de los 5 conflictos más probables de desencadenar una guerra global en 2027, sigamos hablando solo de la posibilidad, y no de la realidad, de un gran conflicto en todos ellos. Por supuesto, aquí en USA Latina TV seguiremos de cerca estos y todos los demás conflictos más importantes, así que asegúrate de suscribirte para mantenerte plenamente informado. Gracias por vernos y no olvides suscribirte, nos vemos en el siguiente video.